Fíjate que los gringos, después de una especie de luna de miel que tuvieron con México y después de las reuniones en el G20 y en la COP26, en donde, bueno, lo cierto es que México, pues no se comprometió mucho, ¿no? O sea, tomó un poco México la misma actitud que tomó China y Rusia en ambas reuniones, o sea, el presidente de entrada no fue, como no fue el presidente chino Xi Jinping ni el presidente ruso Vladimir Putin. Pues los gringos ayer dispararon y se fueron con todo contra la reforma energética. Y todo esto arranca con un tuit muy fuerte del embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, que estuvo pues recientemente aquí por Tabasco. Sostuve hoy importantes reuniones con el gobierno de México para hablar sobre la reforma energética. Quiero aprender más sobre el ímpetu de esta reforma constitucional. Expresé serias preocupaciones de Estados Unidos. Ojo, nos comprometimos a continuar el diálogo sobre este crítico asunto los próximos días. O sea, ya los gringos, ahora sí de manera formal, oficial y abierta, se entrometen en México, ¿no? Finalmente en una legislación interna. No solo eso, también sube algunas fotos que en Salazar, por ejemplo, como se reúne con el secretario de Finanzas, desde Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, y compañías estadounidenses de la American Chamber de México para explorar oportunidades también del corredor interoceánico Istmo, pero uno tampoco no dudo que se estén hablando, obviamente, de la reforma eléctrica. O sea, ya de una manera clara y evidente, una intromisión oficial incluso del gobierno. No solo eso, también ayer, Mauricio, varios legisladores de Estados Unidos, congresistas, ¿no? Diputados, congresistas, que son así medio X, pero bueno, 40 la mandaron una carta a Biden en donde le piden frenar la reforma eléctrica de López Obrador, ¿no? Instamos, señalan los legisladores gringos, a que redoble sus esfuerzos para presionar a las autoridades mexicanas, como sucedió con Ken Salazar, para que detenga las acciones discriminatorias, o sea, al final que se les siga dando. Discriminatorias para ellos dicen es este tema de que les regresen los contratos leoninos y brinden a las empresas estadounidenses que operan o comercian con México un campo de juego nivelado. Entonces presionan, ¿no? 40 congresistas estadounidenses y después va Ken Salazar a hablar sobre este tema. Es una verdadera intromisión, por primera vez que veo, incluso del gobierno de Joe Biden, hablando sobre este tema que únicamente le compete a los mexicanos. Ojo con el dato, la verdad es que pues ya se están metiendo los gringos al tema. Sí, incluso Ken estuvo en Palacio Nacional, Nacho. Allí es donde tuvo estas reuniones. Se reunió con Rocío Nale. Rocío Nale tuiteó también, ahí si lo rastreas, de lo que habló con el propio Ken Salazar. Y acuérdate, Nacho, que esta visita está precedida por este estudio del Departamento de Energía de los Estados Unidos, que también se filtró hace unos días, en donde señala este estudio, bueno, dicen en el estudio, que los contaminantes en nuestro país, las emisiones contaminantes subirían en un 65% si se aprueba la reforma energética o la reforma eléctrica del presidente López Obrador. O sea, que se viene el apocalipsis, pues, en pocas palabras. Entonces, sí, hay un activismo cada vez más intenso de la Casa Blanca en ese sentido, con Ken Salazar también aquí en México, desde Washington también con estos documentos, la carta y el estudio del Departamento de Energía. Y lo que se va evidenciando también, porque lo que va saliendo a la luz finalmente son los vínculos de estas empresas con los políticos de los Estados Unidos. Por ejemplo, en el caso del Departamento de Energía, con esta secretaria de Energía, se me fue el nombre, la verdad es que no lo recuerdo, pero sí lo que se dio a conocer, por ejemplo, es que ella fue gobernadora de Michigan, ¿no? Y ahí en esta gubernatura, cuando ella compitió en su campaña, tuvo como patrocinadores a una de las o dos de las principales empresas energéticas de Michigan, que se dedican, bueno, pues al suministro de energías y a las famosas también energías limpias, y que no solo eso, sino también estas mismas empresas compraban legisladores, como pues pagándoles sus campañas, y así es como se van metiendo. O sea, así es como responden a los intereses de estas empresas privadas, y así es como, bueno, ya en las posiciones de poder,
toman decisiones a su favor. Exactamente lo que hacían aquí en México, donde sueltan dinero a los políticos, a los candidatos presidenciales, a los candidatos a senadores, a los diputados, como lo hizo la Alianza Va por México con Claudio X González, que agarró el dinero de los empresarios, se pusieron de acuerdo y financiaron a la oposición. ¿Para qué? Para que responda a los intereses de los empresarios. Exactamente lo mismo que sucede en México, sucede en Estados Unidos. Eso no hay que perderlo de vista. El problema es que, bueno, acá ya salimos de esa dinámica, ya con el presidente que no tiene estos compromisos, va por otro camino, muy distinto, que es el de maximizar las ganancias. Mientras que en Estados Unidos, bueno, en Estados Unidos todavía se mantienen, tanto así que ahí está la Secretaría de Energía que puso Joe Biden en el gobierno, y ahí vemos a Ken Salazar también defendiendo los intereses de estas empresas. Es decir, que ahí sí viene el choque, este mismo choque que se da con la oposición, se viene también con la Casa Blanca, y bueno, México también tiene sus argumentos. Aquí está el tuit de Rocío Nale, esto es lo que respondió al tuit de Ken Salazar. Fue grato escuchar al embajador de Estados Unidos sobre sus dudas y comentarios. México y Estados Unidos por años han colaborado en el sector con absoluto respeto a sus leyes y soberanía a cada país. Ojo, la palabra clave es soberanía. El diálogo es abierto y continuo. Y bueno, lo cierto es que hoy López Obrador, por cierto, reveló una carta que le envió a Joe Biden sobre el tema climático. Pero de todos modos recordándole finalmente cosas del tema eléctrico, como por ejemplo el hecho de que van a instalar nuevos generadores, turbinas en las presas, en las hidroeléctricas, y van a ser, bueno, pues más limpias. Eso es lo que no quieren escuchar los gringos, ¿no? Ellos quieren los generadores, pero los aerogeneradores, quieren a Iberdrola, o quieren a las granjas solares, no quieren a la energía hidroeléctrica, a pesar que esta es mucho más barata y igual de limpia, o hasta más limpia. Pero de todos modos, Mauricio, lo cierto es que también México ya tiene su plan de contraataque, y es que le van a aplicar allá en Estados Unidos algo similar, distinto pero igual, ¿no? Como diría la Vilchis, lo mismo pero distinto. Porque en Estados Unidos ha empezado a discutirse en el Congreso estadounidense una legislación para incentivar la compra, la adquisición de vehículos eléctricos. Entonces van a dar dinero, subsidio a los gringos para comprar Teslas y todos estos. Y entonces, con esto, al final se estaría violando el TEMEC. Ojo con el dato. Y entonces el día de ayer, hace unos días, se empezaron a unir varios países, incluido México, contra Estados Unidos. Precisamente porque Estados Unidos discriminaría, curiosamente utilizan la misma palabra que usan los gringos aquí, con plan de incentivos por autos eléctricos, y se violarían compromisos comerciales internacionales. Lo mismo, pero al revés, ¿no? O sea, lo mismo rollo, pero al revés. Embajadores de 25 países, incluidos México, Canadá y Alemania, externaron en una carta al Congreso estadounidense su preocupación por la posible adopción de incentivos fiscales a consumidores que adquieran vehículos producidos en Estados Unidos. Esta carta fue firmada, entre otros embajadores, por el embajador de México, Esteban Moctezuma. La medida otorga créditos fiscales a consumidores estadounidenses que adquieran automóviles eléctricos instalados en este país, o sea, solo en Estados Unidos. México dejó claro en que de adoptarse esta medida, que es una legislación que se aprobaría, violaría los acuerdos negociados en el TEMEC, o sea, también le aplica la misma, y amenazaría el espíritu de construir una relación comercial con sus socios de América del Norte, basada en la confianza y en el objetivo de impulsar una positiva agenda comercial. Pero bueno, dice lo mismo. Si se aprueba esta legislación de vehículos eléctricos, entonces violas el TEMEC, discriminas a las empresas mexicanas y ¿sabes qué? Nos vamos al pleito internacional. Y bueno, diría lo mismo, y también las indemnizaciones y los miles de millones de dólares también para México, bla, bla, bla. Lo mismo, pero al revés. Sí, fíjate, aquí yo lo veo, Nacho, como una estrategia, ellos para enfrentar lo que va a ser el comercio internacional de litio, ¿no? Porque en el caso del petróleo, bueno, ya está muy definido, muy conocido, incluso, bueno, se sabe, Estados Unidos tiene una gran cantidad de yacimientos petroleros, son autosuficientes en la producción de petróleo, lo cual les da esta autosuficiencia energética
Ahora, el problema es que parece ser que este escenario no se repite con el litio. Y bueno, si estamos hablando de que el litio será un motor muy importante en la economía internacional por esto de las baterías y la transición energética, donde van a estar los vehículos, entonces yo creo que esto es lo que ellos están planeando. ¿Cuál es la estrategia o cómo funcionaría esto? Bueno, si ellos están, o lo que se propone en el Congreso local es dar estos subsidios a los coches que están ensamblados en Estados Unidos con baterías también que tienen pues un porcentaje del más del 50% de empresas de Estados Unidos. Esto significa que, bueno, lo que se busca es que realmente se compren coches de Estados Unidos, ¿no? No del resto del mundo, ni con partes del resto del mundo, incluyendo obviamente las partes mexicanas, que es lo que nos interesa. Esto significa que, por ejemplo, si aquí que se va a nacionalizar el litio, se empieza a extraer y se empieza a vender a las fábricas, estas que producen las baterías, pues no van a estar tan interesadas las fábricas que están aquí en México, porque van a decir, bueno, es que no tiene caso yo que las compre porque no voy a tener los subsidios que van a tener los coches en Estados Unidos. ¿Qué es lo que va a obligar esto? Y no solo en México, sino en otras partes del mundo, que nos vayamos con las empresas extranjeras, las empresas gringas, las de Estados Unidos, y les vendamos a ellos el litio, porque ellos van a tener, pues entre comillas, asegurada la demanda de coches, porque ellos van a tener este incentivo. Esa es la estrategia. Buscan ellos crear un caminito para la comercialización de litio y otros productos para los coches eléctricos que pase por las empresas estadounidenses. Es decir, que no importa dónde esté el litio, tengan que llegar a través de estas empresas y ellos tengan el control también de la comercialización. No de la producción, porque eso cada país lo va a definir, como también sucede con el petróleo y sobre todo aquí en México, hablando de la eventual nacionalización, pero sí en la comercialización, porque de nada te sirve tener ahí el litio si no lo puedes vender y no lo puedes vender bien. Entonces ya ellos están pensando en esta siguiente parte, en esta siguiente etapa, y no les importan los acuerdos internacionales, como estamos viendo y lo mencionan varios países, incluyendo México, les importan sus intereses. Y así con esa soberanía, pues ellos defienden sus prioridades, pues nosotros también tenemos que defender las nuestras. Así, fin de la historia, digo, tan claro como ese ejemplo.